el siguiente producto va a estar definido solo en R3. Entonces, se define producto cruz en R3 y producto cruz, también conocido como producto vectorial. Esta va a ser una función que toma dos vectores, ambos en R3, y el resultado va a estar de nuevo en R3. Vamos a definir este producto cruz. Y ahorita, antes de decirles la fórmula, o sea, igual que el producto punto, la definición es una fórmula. O matemáticamente uno lo define como una fórmula, pero de nuevo, lo importante es qué significa este producto cruz. Y es especial porque trabaja en R3, digamos que el espacio físico en el que estamos nosotros, por decirlo así. Pero, aunque tiene muchas propiedades en física, a nosotros la propiedad que nos va a interesar más ahorita es la propiedad de ortogonalidad. Entonces voy a hacer primero un dibujo y luego les digo cuál es la definición. Entonces, tenemos un producto, tenemos un vector X y tenemos un vector Y. Y lo que va a hacer el producto cruz es que los toma y nos devuelve un vector que va a ser perpendicular a X y a Y. Vamos a ver 4 propiedades de este producto cruz que lo definen. La más importante va a ser la ortogonalidad para nosotros. ¿Por qué? Bueno, la dirección de ortogonalidad es única. Hay una única dirección que es ortogonal a dos vectores. Si los vectores no son LD, si no están en una misma recta los dos vectores. Lo que faltaría ver es la magnitud y la dirección. Bueno, dije que hay una dirección, pero una dirección para una recta. En el caso del vector, podría ser que fuera para abajo. Entonces, ¿para qué dirección va? Bueno, hay una regla en física que más o menos nos dice si es para arriba o para abajo. Aquí no me va a importar tanto la dirección si va para arriba o para abajo. Lo que me va a interesar es que es normal a estos dos vectores. Digamos que X tiene coordenadas X1, X2, X3 y que Y tiene coordenadas Y1, Y2, Y3. ¿Sí? Entonces, queremos que el producto cruz de ellos sea ortogonal tanto a X como a Y. Y para eso, vamos a usar la siguiente fórmula. Esta va a ser la definición del producto cruz. Tenemos X2, Y3 menos X3, Y2. Entonces ven que aquí en la primera coordenada aparecen estos dos. El producto de un X, del X2 con el Y3 y de X3 con Y2, pero en signo opuesto. El signo opuesto va a ser porque eventualmente queremos hacer un producto punto y quede cero. Luego tenemos X3, Y1 menos X1, Y3. Y por último, X1, Y2 menos X2, Y1. Entonces vean, básicamente en la coordenada yésima falta el índice Y. X1, no, X1 y Y1 no aparecen en la primera coordenada. X2 y Y2 no aparecen en la segunda coordenada. Y X3 y Y3 no aparecen en la tercera. Y está este signo negativo. Está este signo negativo que aparece por aquí. Básicamente cada X y cada Y en un lado aparece positivo y en otro negativo, que va a ser parte de la cancelación cuando uno hace el producto punto
los vectores para verificar ortogonalidad. Entonces, bueno, esta fórmula no es tan sencilla como las anteriores. Recordarla toma un poquito más de trabajo. Ahorita no me voy a enfocar mucho en cómo recordarla porque, bueno, tenemos las notas y cuando la quieran usar pueden revisar las notas. Pero hay una forma en la que se suele escribir en física, y es que en física los tres ejes X, Y, Z a veces se conocen como I, J y K. Tiene que ver con algo que se llama los cuaterniones. En vez de expresar en coordenadas, a veces se expresa como X es igual a X1 por Y más X2 por J más X3 por K. Entonces hay una forma de recordarlo que es el producto cruz de X y Y se puede expresar como lo que vamos a ver en el futuro como determinante, pero se expresa en este cuadrito JK X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3. Y básicamente lo que hacemos es considerar rectas hacia abajo o rectas diagonales hacia abajo o hacia arriba. Entonces tenemos esta que está aquí. Tenemos esta de aquí se continúa acá. Y esta de acá se continúa acá. Entonces eso nos da los valores positivos, que son el I. El I viene acompañado de X2, Y3. El J viene acompañado de X3, Y1. Y la K viene acompañada de X1, Y1. Mientras que al revés, tenemos valores negativos. Entonces, empezando por este de aquí, tenemos este de aquí empezando en Y2 y se continúa aquí. Pues como si fuera una dona, básicamente. El lado izquierdo regresa al lado derecho. Y me falta más, que sería este que empieza aquí. Entonces, al multiplicar estas líneas, tenemos el I, viene acompañado de la naranja, que es X3Y2. Entonces, vendría con un signo negativo, porque es una recta hacia arriba. J viene acompañado de X1 y Y3. Pero de nuevo, esto es con signo negativo. Y la K viene acompañada de X2 y Y. Entonces aquí se suman y tenemos el signo opuesto. Pero vean, por ejemplo, lo que pasa con los vectores E1 y E2. Los vectores E1 y E2 tienen la forma 1 aquí, 0, 0, 0, 1, 0. Y cuando uno hace este producto, el único que sobrevive es la flecha amarilla. La flecha amarilla, que es K por 1 por 1. Entonces, K, que sería en esa notación física, es E3. Entonces, eso nos da la ortogonalidad. E1 es ortogonal a E3 y E2 también. Entonces, es el vector, digamos que uno pensaría que debería ser el producto cruz de E1 y E2. Y uno puede verificar que el producto cruz de 2 con E3 es E1 y que el producto cruz de 3 con E2, perdón, con E1 es E2.
Entonces es la parte de ortogonalidad. Hay 4 propiedades. Tenemos que el producto cruz no es conmutativo, pero es anticonmutativo. Eso quiere decir que si uno le da la vuelta, obtiene un signo negativo. Y es porque la fórmula no es simétrica, ¿verdad? Entonces, si uno le da la vuelta, básicamente aquí intercambia el papel de x2 con y2 y de x3 con y3, y entonces obtiene el signo negativo. Esa es sencilla de verificar. La segunda ocupa, pues, desarrollarse un poco más, pero es la distributividad. Y si uno toma el producto cruz de x con la suma de y y z, entonces tenemos el producto cruz de x con y más el producto cruz de x con z. Es usar distributiva en cada una de las entradas, solo que en cada entrada hay 2 sumas, pero se verifica también de forma directa. La propiedad 3 es tal vez más sencilla porque es un factor común, que es que si uno multiplica x por un escalar y saca el producto cruz con y, es lo mismo que lambda veces el producto cruz de x con y. Entonces esas propiedades las vamos a tener ahí, pero no le vamos a dar tanta importancia como la cuarta propiedad, que es la de la ortogonalidad. El producto punto de x con y es ortogonal tanto a x como y. Esta es la propiedad que más importancia le vamos a dar. Usar el producto cruz nos devuelve un vector perpendicular a los dos que le damos. Bueno, podemos agregar una propiedad adicional que no se va a usar mucho, pero que el producto cruz de x consigo mismo es 0. Y muchas veces esta no se enuncia como propiedad eh, adicional, pero vean que es consecuencia de la anticonmutatividad. La anticonmutatividad dice que si uno le da la vuelta al producto, obtiene un menos. Pero si uno le da la vuelta, obtiene lo mismo. O sea, es un número que es igual a su negativo. Y el único, perdón, un vector en este caso, voy a agregar vector 0, sería un vector que es igual a su negativo y el único vector que cumple esto es el vector 0. Verificar las propiedades es cuestión de usar la fórmula, pero vamos a verificar la cuarta propiedad, que es la que más me interesa, que en realidad la cuarta propiedad es casi que la definición de producto cruz. Es un vector perpendicular a ellos. Claro, todavía faltaría involucrar, bueno, pero ¿cuál es su dirección y cuál es su magnitud? Pero la importancia es para nosotros hacer es ortogonal a ambos. Entonces, esto significa verificar que el producto cruz, que si uno toma el producto punto de x o y con este producto cruz va a tener 0. X se le conoce el producto punto con el producto cruz de x y y. Es un vector que podríamos llamar z. Y bueno, para eso necesitamos las coordenadas. x1, x2, x3 multiplicado. ¿Y cuáles son las coordenadas? Bueno, uno empieza con x2 y el x2 viene acompañado del y3. El siguiente es negativo. x3 con y2. Entonces otra forma de recordar esto es que este de aquí empieza en 2 y va rotando. El siguiente es x3 y viene acompañado del y1. Y luego se invierte para el negativo. x1
y Y3. Y por último, tendríamos el X1 acompañado del Y2 menos el X2 acompañado del Y1. Entonces hacemos el producto punto, y quiere decir multiplicamos coordenada a coordenada. Entonces tenemos X1 con X2 y Y2, y en negativo X1 con X3 y Y, perdón, aquí era un Y3. X1, X2, Y3, y el siguiente es X1 con X3 y Y2. Luego tenemos X2, viene acompañado de X3 y Y1, y en negativo el X2 viene acompañado de X1 y de Y3. Y por último, tenemos el producto punto de X3, multiplicar X3 con la última coordenada del producto cruz, que sería X3, viene con un X1 y un Y2, y en negativo el X3 viene con un Y2, perdón, con un X2 y un Y1. Y entonces verificamos que este X1, X2, Y3 es este mismo que está aquí, solo que en negativo. Este X2, X3, Y1 es este de aquí en negativo. Bueno, y que X3 aparece primero que el X2, pero estamos hablando de números reales, son el producto es conmutativo. Y por último, este X3, X1, Y2 es el mismo que está aquí. Entonces se cancela todo y el valor sería 0. Entonces, en realidad esta debería ser casi la definición del producto cruz, un vector perpendicular a estos dos. Aquí lo que hicimos, de cierta forma, es verificar que sí existe este vector. Sí existe un vector que es perpendicular a ambos. Entonces, el producto cruz va a tener la función de que tomamos dos vectores y obtenemos un vector perpendicular a ambos. Pero también cumple otro dato muy curioso, y es lo que pasa con la norma. ¿Qué tan grande es este vector? La norma del producto cruz de X y Y es igual a, calculemos, vamos a calcular la norma de este producto cruz y la vamos a calcular con un cuadrado. La vamos a calcular con un cuadrado para hacernos de la raíz. Entonces esto sería lo mismo que x2 y3 menos x3 y2 elevado al cuadrado más x3 y1 menos x1 y3 al cuadrado más x1 y2 menos x2 y1 elevado al cuadrado. Aquí vamos a tener muchos cuadrados y algunos términos cruzados. Vean que si usamos fórmula notable, tendríamos 3 términos por cada paréntesis. Este de aquí es igual a x2 y3 todo al cuadrado. Aquí voy a poner primero los cuadrados y luego los términos cruzados. Entonces el cuadrado del primer paréntesis es este de aquí, junto con este de aquí. En el segundo paréntesis, los cuadrados son x3 y1, x1 3. En el tercer paréntesis, x cuadrado y2 cuadrado más x2 y1 cuadrado. Y en negativo tenemos dos veces, solo 3 términos. Del primer paréntesis tenemos x2, x3, y2, y3. Del segundo paréntesis tenemos x1, x3, y1, y3. Y del último paréntesis tenemos x1, x2, y1, y2. Vean que lo que está aquí arriba se parece como a una norma, suma de cuadrados.
Pero también vean que tenemos un xy cuadrado y un y cuadrado, y tenemos el producto de las parejas xy cuadrado con un y cuadrado. Entonces, como por ejemplo, el x2 cuadrado viene acompañado de un y3 y también viene acompañado de un y1. Lo único que le hace falta para estar acompañado de todos los y's es venir acompañado de y2. Entonces, esto que está aquí, esta primera parte, es casi este valor que está aquí. Es casi este valor que está aquí arriba. Lo que le falta, bueno, primero que todo, cuando multiplicamos un paréntesis de 3 términos cada uno, por distributividad hay 9 términos y arriba hay 6. Nos faltan 3 términos. Y los términos que hacen falta son los que involucran x1, y1, x2, y2 y y3, x3, y3. Entonces, esta parte que está aquí es lo mismo si le restamos x1 cuadrado, y1 cuadrado, x2 cuadrado, y2 cuadrado y x3 cuadrado, y3 cuadrado. Esto que está aquí, esto de aquí, es igual a esto de aquí. Este momento, pongámoslo igual. Y vean que lo que tenemos, esto que tenemos es la norma de x cuadrado. Y el otro es la norma de y al cuadrado. Este de aquí es esto que está aquí. Bueno, ¿qué pasa con el resto? Básicamente tenemos una fórmula notable ahí. El resto lo podemos agrupar de la siguiente forma. x1, y1 más x2, y2 más x3, y3 al cuadrado. Entonces el cuadrado, cuando abramos término junto, nos va a dar los cuadrados en morado que están aquí arriba. Y cuando hacemos términos cruzados, tenemos x1, y1 multiplicado con x2, y2. Y x1, y1 multiplicado con x3, y3. Y eso lo tenemos dos veces, porque al revés también funciona, x2, y2 multiplicado por x1, y1. Entonces es básicamente la fórmula notable aquí. Y esto sería la norma de x cuadrado por la norma de y cuadrado menos lo que tenemos aquí es el producto punto de x con y al cuadrado. Y recuerden que el producto punto x y y era el producto de las normas multiplicado por el coseno. Entonces esto de aquí sería la norma de x cuadrado por la norma de y cuadrado, aquí me falta un cuadrado, multiplicado por el coseno cuadrado. Y si sacamos a factor común este que está aquí, lo que vamos a tener es norma de x cuadrado por norma de y cuadrado por 1 menos coseno al cuadrado de teta, donde, bueno, este coseno, recordar, es este ángulo entre los vectores. Pero 1 menos coseno cuadrado es lo mismo que seno cuadrado. Ok. Sacando raíz cuadrada, porque empezamos con un cuadrado y eso fue para hacernos de la raíz, lo que tenemos es que este es igual a la norma de x multiplicado por la norma de y multiplicado por el valor absoluto del seno del ángulo entre los dos. Este valor
es importante. ¿Por qué? ¿Ustedes recuerdan? Hemos dicho, cuando tenemos dos vectores, X y Y, al hacer la suma, obteníamos un paralelogramo. Resulta que este valor que está aquí arriba, voy a volverlo a copiar para tenerlo más cerquita. Resulta que este valor que está aquí arriba es el área de este paralelogramo. Y eso es muy fácil de verificar. Claro, hay que recordar unas cuantas propiedades, pero el área de un triángulo era base por altura entre dos. El paralelogramo son básicamente dos triángulos de la misma área. Entonces no hay que dividir entre dos. Entonces, esto es algo muy parecido a lo que teníamos cuando hicimos la proyección ortogonal. Lo que pasa es que la base aquí es la norma de Y, mientras que la altura es esta longitud de acá. Entonces, aquí eh, y tenemos, digamos, el vector P que teníamos antes. Digamos, el vector A, el punto A. Tenemos el vector que va de P a A, la norma de este vector. Este es el cateto opuesto. Entonces es el seno de teta multiplicado por el valor de la hipotenusa. Y la base opuesta sería, por supuesto, esta que involucra hasta Y. Que sería la norma de Y. Entonces, el área del paralelogramo es base por altura, que es este valor que está justo aquí arriba. Entonces, esto nos dice que el paralelogramo generado tiene área la norma del producto. Por supuesto, cuando decimos el área de este paralelogramo generado, en realidad tenemos el área de todo paralelogramo, ¿verdad? Porque uno siempre, igual que antes, si ABCD es un paralelogramo, uno siempre puede trasladarlo al origen. Réstele D y tiene nuevos vectores, uno centrado en el origen, uno puesto en el origen. Entonces, en realidad, no solo el área de este paralelogramo, sino que el área de cualquier paralelogramo en R3 se puede obtener por medio del producto cruz. Aunque también se puede obtener el área de un paralelogramo en R2, porque uno puede pensar que el plano R2 está contenido en R3 usando la tercera coordenada 0. Entonces también puede obtener el área de un paralelogramo agregándole esta coordenada y sacando un producto cruz. Entonces, por ejemplo, si A es el vector 1, 1, 0 y B es el vector 2, 2, 1, entonces tenemos un paralelogramo. Podemos sacar el producto cruz. Entonces, el producto cruz de A con B es igual a y por acá 1, 1, 0, 2, 2, 1
Entonces la coordenada I es 1, la coordenada J sería un -1. Y la coordenada acá termina siendo 0. Entonces, la norma de A cruz B es la raíz cuadrada de 1 cuadrado más -1 al cuadrado. Y esto es raíz de 2. Entonces vean que sin dibujar el paralelogramo, sin estar estudiando, solo haciendo el producto cruz de dos valores, ya obtuvimos el área del paralelogramo que forman. Y les mencionaba que en R2 podríamos pensar que A, bueno, este es el área del paralelogramo o AB, o A, B y A más B. En R2 podríamos pensar que tenemos, por ejemplo, el punto 2,2 y B el punto 4,0. Entonces, lo voy a dibujar porque es más sencillo. Entonces, aquí está. B está por aquí. Y el paralelogramo tiene esta forma. Entonces, uno puede identificar estos puntos sacando una tercera coordenada. Uno puede pensar, bueno, este es 2, 2, 1, 0. Y este es 4, 0 y 0. Entonces, en realidad ya sabemos que el vector ortogonal, la única coordenada que importa es la última, ya que el vector ortogonal es C3. Entonces solo hace falta, cuando sacamos el producto cruz, digamos que llamamos a este punto A' y este punto B', aunque en esencia son A y B, solo que pensados en R3. Entonces la norma del producto cruz de A y B acá son 0, esto era 2, 2, 4, 0, es 0, 0, y el valor final es -8. Entonces aquí este valor, el valor absoluto de este número es la norma. Perdón, aquí que estoy haciendo, este es sin norma todavía, y entonces la norma sería el valor absoluto de este vector, es 8. O sea, 0 cuadrado más 0 cuadrado más 8 cuadrado, raíz cuadrada es valor absoluto, bueno, -8, queda un valor absoluto. Les decía antes de hablar de producto cruz que todo hiperplano tiene un vector normal. En este caso, en los planos de R3 van a tener esta propiedad. Entonces había un ejemplo que teníamos antes, que era el hiperplano, perdón, el plano en R3 que pasa por 1, 2, menos 1, Q igual -1,14 y R igual 1,32, 3 menos 2. Entonces, este plano tenía vectores directores, Q menos P igual a -2, -1, 5, y vector director R menos P igual a 0, 1, 1. Básicamente, lo que tenemos es un plano. Había un punto P, que lo podemos pensar como el origen después de hacer una traslación, y dos vectores directores, Q y R, que tienen como vectores asociados
estos que están aquí. Entonces tenemos menos 2, 1, 5 y 0, 1, 1. Entonces, el vector asociado era esta resta que está aquí, ¿verdad? Recuerden que no es lo mismo que un vector generalizado, formalmente no es un vector, pero tiene la misma forma, es equivalente a estos vectores que puse aquí arriba. Entonces, vamos a usar el producto cruz para determinar un vector que va a ser ortogonal a ambos. Voy a simplificar un poco la notación, llamarle a este X y a este Y. Entonces podemos considerar Z el producto cruz de X con Y. Entonces, y JK menos 2, menos 1, 5 y 0, 1, 1. Pues este de aquí vale menos 6. El J vale, el J es este con este. Bueno, 0 de ahí. Es el positivo y en negativo el 2. Entonces el menos 2, queda 2 positivo. Y el K, como este hace 0 también es simple, queda un 2 negativo. Entonces este vector es ortogonal a cada vector del plano. ¿Qué significa eso? Si uno piensa que el plano está en el origen, recuerden que un punto X en el plano eh, pertenece al plano si solo si X tiene la forma P más X pequeño por T, bueno, más S por un Y, donde T y S son números reales. Entonces, esto nos dice que X menos P es combinación lineal de estos dos vectores. Y no es difícil ver que como cada vector es ortogonal a Z, entonces cualquier combinación lineal también lo es, ¿verdad? Porque X menos P, producto punto Z, es lo mismo que T por X, producto punto Z, más S por Y, producto punto Z. Ambos son 0. Entonces, X menos P va a ser igual a 0. Bueno, eso nos va a traer una nueva ecuación del plano. ¿Por qué? Esto es lo mismo que decir X, digamos que X es lo mismo, voy a llamarle X1, X2, X3, y Z era este vector que estaba aquí, menos 6, 2 y 2, 2 y menos 2, perdón. Entonces, esto que está aquí es lo mismo que decir que X por Z, producto punto Z, es lo mismo que P producto punto Z. ¿Ok? X producto punto Z es lo mismo que menos 6X1 más 2X2 menos 2X3. Y P producto punto Z es, ¿dónde estaba P? P estaba aquí arriba, 1, voy a ponerlo, era 1, 2 menos 1. Entonces esto es lo mismo que menos 6 más 4 más 2, que termina siendo 0. Y entonces esto nos da que X pertenece al plano, sí, solo sí, menos 6X, menos 6X1 más 2X2 menos 2X3 es igual a 0. Esto, vamos a empezar con esto la próxima clase. Esta es la ecuación general del plano. Si uno quiere verificar si un punto está o no en el plano, uno puede verificar una ecuación de este estilo. Entonces la próxima clase
vamos a regresar a repasar el concepto de ortogonalidad del hiperplano y hablar un poco de la fórmula general, de la ecuación general,